Hace casi 2000 años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda en los laboratorios rudimentarios. Arriesgaban su vida intentando fabricar oro, también pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. El oro, desde el principio de la humanidad, nos ha fascinado mucho. Lo han codiciado por lo que se puede comprar con él. Otros lo han venerado como símbolo de lo que se anhela ser. Los faraones de Egipto fueron los primeros en extraer oro hace unos 5000 años. Quizás no es de extrañar que en esta tierra de dioses y de oro, la búsqueda de riqueza y de saber divino estuviera destinada a ser una misma, cosa que en la empresa enigmática que hay oculta, pretendía transmutar metales en oro y conseguir la perfección del alma humana, el antiguo arte de la alquimia. Los egipcios eran famosos por entrelazar complejas prácticas espirituales, con por así decirlo, con prácticas tecnológicas. Los orígenes de la alquimia son tan difusos que nadie sabe exactamente qué significa la palabra alquimia. Algunos eruditos atribuyen su procedencia a la palabra egipcia Ken, que significa fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Otros creen que procede de la palabra griega hima, que significa verter o echar. Desde el principio, los alquimistas ocultaron deliberadamente sus secretos al mundo. El más famoso de los alquimistas egipcios fue Zósimo de Panópolis. Vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo. Fue el primero en describir el esquivo talismán todopoderoso que todo alquimista debía poseer para tener éxito en su empresa. Se trataba de un enigma mineralógico conocido como la piedra filosofal. Existe una piedra que no es tal piedra, un objeto precioso que carece de valor, un ente multiforme que no tiene forma, una cosa desconocida que todos conocemos. Zósimo de Panópolis. Por lo general, la piedra filosofal se representaba como una sustancia muy densa, cristalina, de color rojo amarillo, y se creía que con una insignificante porción de dicha sustancia se podía transmutar una gran cantidad de mercurio y plomo en oro. La piedra filosofal era algo más que la clave para obtener extraordinarias riquezas. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tenía en sus manos el poder divino que conceder la vida eterna. La piedra filosofal era la quinta esencia de la perfección. Todo cuanto a la piedra filosofal tocara, se libraba de todas las dolencias, fruto de la edad de enfermedades y males. Por supuesto, de la muerte. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo, los alquimistas se esforzaban por creer en la piedra filosofal, siguiendo las 5 fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalúrgica y parte mitología. Bajo las imágenes cercanas de la alquimia, yace un propósito extremadamente ambicioso. Cuando un alquimista trabajaba en el laboratorio e intentaba imitar la naturaleza, intentaba imitar el crecimiento del oro en la tierra,
o la maduración del oro en la tierra. Creía estar buscando el secreto de la vida. Los secretos de la alquimia perduraron a lo largo de siglos de caos, durante la caída del Imperio Romano y la decadencia de la civilización clásica. En el año 643 después de Cristo, el ejército musulmán de Mahoma conquistó Egipto. Mientras Europa languidecía en su oscura época medieval, fueron los alquimistas árabes quienes cultivaron y perfeccionaron el arte de la alquimia. En el siglo XI, los grandes cerebros de Europa aprendían alquimia de sus iguales islámicos. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica, el arte secreto prosperaría en la Edad Media. Los alquimistas siguieron con su antigua búsqueda secreta durante la época de la Edad Media, a veces desde el mismo seno de la Iglesia Católica. Se trataba de sustancias químicas con las que trabajaban los monjes. Uno de los alquimistas más famosos del mundo medieval fue un fraile inglés del siglo XIII llamado Roger Bacon, considerando el científico más brillante de su tiempo. A pesar de experimentar durante años, Bacon nunca logró fabricar oro, pero inventó algo que causaría un gran efecto en la historia: la pólvora. A medida que la fama de Bacon se extendía, también se extendieron rumores siniestros sobre lo que ocurría en su laboratorio. Se murmuraba que podía invocar al demonio y que había fabricado una cabeza parlante de metal y un espejo que predecía el futuro. Aquellos rumores eran más de lo que los superiores eclesiásticos de Bacon podían tolerar. En 1284, el Papa hizo que encarcelaran al monje acusándolo de herejía. El mayor alquimista de la Europa medieval pasó el resto de sus días en prisión. Por este motivo, muchos alquimistas medievales murieron en la hoguera acusados de brujería. En 1317, 33 años de que apresaran a hoguera a Bacon, el Papa Juan XXII decidió acabar con los alquimistas de una vez por todas. A pesar de la prohibición papal, muchos alquimistas perseveraron, a sabiendas de que su vida corría un grave peligro, tanto por aquellos que perseguían físicamente como las sustancias que manipulaban a diario. Hay que recordar que la mayoría de los alquimistas experimentaban con mercurio y azufre, mientras que unos perdían la vida en explosiones y otros sucumbían bajo la mano de la hierro de la iglesia. Un alquimista medieval podía haber hecho realidad el sueño ancestral del arte secreto: descubrir la piedra filosofal. A mediados del siglo XIV, un humano Nicolas Flamel, que vivía en París, vivía la vida modestamente copiando manuscritos. Durante décadas intentó descifrar también los símbolos secretos de la alquimia. Flamel afirmó que el 17 de enero de 1382 había logrado finalmente convertir mercurio en oro por Durante siglos se ha rumoreado que la piedra filosofal le había conseguido otros sueños de los alquimistas: la vida eterna. La Europa medieval estaba a punto de transformarse en un glorioso renacimiento que celebraría la sed de conocimiento y el poder del hombre. A principios del siglo XVI, una nueva era ponía fin al antiguo mundo medieval. Tras siglos de humillación ante la religión, los europeos florecieron con la liberación del Renacimiento. El hombre dejó de limitarse a ser parte de la creación divina.
Ahora, el hombre era el centro del universo y podía utilizar el poder de su mente con total libertad para explorar y conquistar la naturaleza. Para cada acción existe una acción igual y opuesta. Isaac Newton, 1666. Isaac Newton descubrió las leyes de la gravedad y el movimiento, inventó el cálculo del telescopio de reflexión, fue quizás el mayor científico de la historia, comparado únicamente con Albert Einstein. Newton se hizo famoso en vida por sus famosos experimentos en física. Pero poco sabía Isaac Newton llevaba a cabo otros experimentos en secreto que ocultó obsesivamente hasta el día de su muerte. Isaac Newton era un apasionado alquimista. En 1936, 200 años de la muerte de Newton, los estudiosos se sorprendieron al descubrir notas escondidas hacia muchos tiempos de los experimentos alquímicos del científico. Había escrito más de 1 millón de palabras acerca de este secreto. Algunos eruditos opinan que la alquimia puede hallarse la clave de algunos de los episodios más desconcertantes de su vida, en la que a los 51 años de edad, Newton envió extrañas cartas a sus amigos más cercanos. Estaban llenas de acusaciones extrañas, de quejas, de incidentes que nunca habían ocurrido, y en ellas declaraba que nunca volvería a digerir la palabra. También se quejaba de insomnio y de misteriosas indisposiciones. Este extraño episodio desconcertó a generaciones enteras de eruditos, hasta que la obsesión de Newton por la alquimia salió a la luz. El insomnio, la pérdida de memoria y los delirios paranoicos son síntomas típicos del envenenamiento por mercurio.